A continuación, se presentarán los datos de violencia doméstica y de género, elaborados por la Dirección Nacional de Políticas de Género y el Observatorio de Violencia y Criminalidad. Violencia doméstica y asociados. Las denuncias de violencia doméstica y asociados, es decir, aquellas situaciones que se enmarcan en un contexto de violencia doméstica bajo otras figuras delictivas, para los primeros 10 meses de cada año, de acuerdo a la fecha de ingreso en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, registraron la siguiente evolución. 2018, 32.779. 2019, 32.832. 2020, 33.122. 2021, 31.661. A partir de los eventos registrados en los primeros 10 meses del 2021, se realizó una muestra representativa a nivel nacional y se observa que un 38,8% se tratan de situaciones entre familiares cosanguíneos o políticos. 60,7% de las situaciones de violencia doméstica y asociados son entre parejas, exparejas o personas que mantuvieron un vínculo afectivo sexual. Y el restante 0,5% se tratan de situaciones de personas que convivían pero no eran pareja ni familiares. En cuanto a las víctimas de violencia doméstica y asociados, se observa que un 75,8% de las mismas son mujeres, mientras que un 24,2% son varones. En cuanto a los indagados, en el 77,9% son varones, mientras que un 22,1% son mujeres. Por otra parte, se destacan datos específicos del fenómeno, como por ejemplo, en el 55,6% de los casos se detectó medidas cautelares o de protección. En un 49,3% de las situaciones se detectó la presencia de niños, niñas y adolescentes. En un 3,4% la presencia de armas de fuego. En lo que refiere al vínculo de las víctimas según el sexo, se observa que el 57,5% de las mujeres denuncian situaciones en el marco de una relación de pareja y o expareja, frente a un 30,6% por parte de los varones. En las situaciones entre familiares, se visualiza que un 69,4% son varones, frente a un 42,5% mujeres. En los primeros 10 meses se registraron un total de 31.661 denuncias, lo que significa 104 denuncias por día, una cada 14 minutos. Programa de tobilleras electrónicas. En lo que respecta al programa de tobilleras electrónicas para situaciones de violencia doméstica y de género, en los primeros 10 meses del año se registraron 2.088 casos activos, lo que corresponde al monitoreo de más de 4.000 personas. En cuanto a los casos por tipo de vínculo, se relevó que en el 86% de los casos se tratan de situaciones de pareja o expareja y en un 14% otro tipo de vínculo. En cuanto al sexo de las víctimas, el 97,3% son mujeres y un 2,7% son varones. En el caso de los ofensores, el 2% corresponden a mujeres y un 98% son varones. Delitos sexuales. En cuanto a los principales delitos sexuales, como la contribución a la explotación sexual comercial o no comercial contra niños, niñas y adolescentes, violación, abuso sexual especialmente agravado y abuso sexual sin contacto corporal, se observa que hubo un incremento de un 7,7% en los primeros 10 meses de 2021 con respecto al año anterior. Al desagregar la información por sexo de las víctimas, se observa que el 81% de las mismas son mujeres y el 19% son varones. En cuanto al sexo de los indagados, en el 88% de los mismos son varones y un 12% son mujeres. Homicidios a mujeres. Al comparar los primeros 10 meses de los últimos 3 años de los homicidios a mujeres en todo el país, se observa que en 2019 se registraron 36, en 2020 se registraron 30 y en 2021 se registraron 31 homicidios a mujeres. Al desagregar los homicidios a mujeres de acuerdo a las principales circunstancias, nos encontramos que en los primeros 10 meses del presente año, el 81% de los homicidios contra las mujeres fue en un contexto de violencia doméstica y de género. El 13% corresponde a otras circunstancias fuera del ámbito doméstico y un 6% se desconocen las circunstancias precipitantes, ya que son homicidios que se encuentran en investigación. Homicidios domésticos a mujeres.
En cuanto a la evolución de los homicidios domésticos, nos encontramos que en los primeros 10 meses de los últimos 3 años se registraron en 2019 21, en 2020 13 y en 2021 se registraron 24 homicidios a mujeres en el ámbito doméstico. Se observa que la mayoría de las mujeres en el ámbito doméstico fueron asesinadas por una expareja o pareja en primer lugar y en segundo lugar por un familiar. Homicidios a mujeres por violencia basada en género, femicidios. En lo que refiere a los homicidios a mujeres por violencia basada en género, es decir, aquellas situaciones en donde existen elementos que hacen presumir la existencia de odio, desprecio o menosprecio contra una mujer por su condición de tal, en los primeros 10 meses de los últimos 3 años se registran. En el 2019, 17, en el 2020, 16, en el 2021, 21 homicidios a mujeres por violencias basadas en género. De acuerdo al lugar de concurrencia del hecho, se observa que el 86% de los hechos ocurrieron en una residencia, el 10% tuvo lugar en la vía pública y un 4% no tiene dato. En cuanto a las denuncias previas hacia los autores de los homicidios a mujeres por violencia basada en género, se observa que el 76% de las mujeres no había efectuado denuncias previas contra su ofensor, y quienes sí habían denunciado representan un 24%. Para finalizar, al tener en cuenta los homicidios a mujeres por violencia basada en género y sus tentativas, en los primeros 10 meses del 2021, cada 8 días se mató o se intentó matar a una mujer por su condición de tal. El informe completo con más datos estadísticos se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio del Interior.